Queridos amigos de la Milonga, bienvenidos a una nueva charla de estilos orquestales. Mi nombre es Pablo Nieto y soy musicalizador de tango desde hace 15 años, más o menos. Desde hace 12 años que musicalizo en la Milonga de las Morochas, milonga organizada por Jimena Salman desde hace más de 20 años. Bien, hoy nos vamos a ocupar de uno de los directores preferidos por los concurrentes a la milonga y por lo que tiene que ver con el mundo del tango. Estoy hablando de la orquesta del director, compositor y violinista Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo tiene su primer conjunto, que era un sexteto típico, a finales de la década del 20, exactamente 1928. La década del 20, o sea, mediados del 25 exactamente, las formaciones, digamos, de lo que tenía que ver con las orquestas de tango, tenía que ver con los sextetotípicos, derivación de lo que tenía que ver con el sexteto de Julio De Caro. Esto produce, digamos, que todo lo que tiene que ver con las formaciones orquestales estaba resumido en lo que tenía que ver con el sexteto típico. Es un periodo, digamos, de la época de los sextetos, donde se produce como un alejamiento de parte, digamos, de los bailarines a la milonga, digamos, porque esto tiene que ver debido a o sea, no a la calidad musical, porque la calidad musical es excelsa, ¿sí? Pero no está muy como bendecida con lo que tiene que ver con el baile. Esto tiene que ver con la lentitud, digamos, que tenían estos sextetos. Entonces, es un periodo donde la gente joven, digamos, se vuelca hacia otros ritmos musicales, como ser el jazz, por ejemplo. Eh, Como les decía, bueno, D'Arienzo en 1928 comienza a grabar para el sello Electra con su sexteto de 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo, y graba durante 2 años, o sea, el periodo del 28 al 29. En ese periodo, los cantores que eran estribillistas de la orquesta fueron Francisco Fiorentino, el gran cantor, digamos, que todos reconocemos en la milonga cuando pasamos las grabaciones que realiza con la orquesta de Aníbal Troilo. Y el otro gran cantor, digamos, que pasó por el sexteto de D'Arienzo fue Carlos Dante. Carlos Dante, que nosotros lo conocemos y lo amamos por su enorme paso, digamos, por la orquesta del pianista Alfredo De Angelis. Bien, ahora, en ese periodo, también lo que es distinto a lo que tiene que ver con la orquesta, que después vamos a empezar a hablar, que se arranca en el 35, Juan D'Arienzo, les decía que era violinista, aparte de compositor y director de orquesta. Él tocaba el violín, ¿sí? Él deja, o sea, en las primeras grabaciones del 35, él sigue tocando el violín, pero inmediatamente se ocupa de lo que tiene que ver con la dirección de su propia orquesta, ¿sí? Y deja de lado, digamos, la ejecución de violín. Bien, 1935 es un año clave, digamos, en la performance de D'Arienzo. Él ingresa al sello RCA Víctor, ¿sí? Y es el año donde empieza a aparecer el D'Arienzo que todos recordamos y que todos amamos. En diciembre de ese mismo año se incorpora, digamos, Rodolfo Biaggi, en diciembre de 1935. La incorporación de él significó el cambio de compás de la orquesta de D'Arienzo, que pasó del 4x8 al 2x4. O sea, mejor dicho, retorna al 2x4, que es un compás rápido y juguetón, de lo que tiene que ver con los tangos primitivos, del primer periodo del tango, que es el periodo de la Guardia Vieja. Esta etapa con Biaggi marcaría a fuego a la orquesta. O sea, la orquesta ya con Biaggi tiene un estilo picante, con solos de violín, ejecutados normalmente en la tesitura grave del instrumento.
y las variaciones en bandoneón en riguroso staccato, ¿sí? Todos los que bailamos tango nos damos cuenta de que el violín de la orquesta de D'Arienzo tiene una particularidad única, un sonido especial, unos solos largos del violín que son conocidos en el ámbito, digamos, de los que escuchamos y amamos el tango, como la vaca. Esto tiene que ver que esta cosa que aparece en gran parte de los temas de D'Arienzo, el violín, digamos, tocando unas notas largas, simula un poco, ¿sabe?, como parece, digamos, como el sonido de una vaca, ¿sí? D'Arienzo reservaba sus solos, ¿sí?, para las tesituras graves, que más el staccato de los bandoneones y la marcación permanente del piano generaba el éxtasis de los bailarines. A modo de ejemplos de esto de lo que le estoy diciendo, vamos a escuchar probablemente uno de los tangos más famosos de este primer periodo en RCA. Estoy hablando del tango compuesto por este compositor de la Guardia Vieja, Vicente Greco, que se llama El Flete. La grabación que realiza D'Arienzo es infaltable en todas las milongas del mundo y la realiza en el año 1936. Pasamos a escucharlo. Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, el tango compuesto por este compositor del primer periodo del tango de la Guardia Vieja, Vicente Greco, El Flete, grabación realizada en el año 1936. Ese es para destacar, digamos, de que la aparición, digamos, del año 35, cuando empieza a grabar en RCA Víctor, de D'Arienzo, hace que, o como que se podría decir que es el punto de partida para lo que después conocemos
como la época de oro del tango, la década del 40, ¿sí? En realidad la década del 40, o sea, podríamos decir que en el 40, digamos, es como, alcanza como un pico máximo, ¿no? Digamos, que abarca hasta más o menos hasta mediados, hasta el 54 más o menos. Pero no es que arranca exactamente en el 40. En el 40 aparece como una afluencia también de orquestas, pero D'Arienzo, digamos, en estas ya primeras grabaciones, les da como, empieza a darle como un impulso, digamos, a que abrir la posibilidad, más que un impulso, abrir la posibilidad, digamos, a que aparezcan y que se empiezan a sumar, digamos, otras orquestas. Lo que es interesante es que había como una, de alguna manera, debido al éxito, digamos, que tenía D'Arienzo en estos primeros años ya, como los sellos grabadores, que eran RCA Victor, los dos más importantes, y Odeón Argentina, le ponían un poco como exigencia, digamos, a los que iban a grabar, a las orquestas nuevas, cómo seguir un poquito este lineamiento, porque veían que comercialmente funcionaba muy bien. No solo comercialmente, sino que también empieza a volver la gente a los salones de baile, ¿sí? En realidad, también D'Arienzo es el que establece un poco esta cosa de ritmo, de agilidad, de nervio, pero en realidad ya existían antecedentes. El tema es que esos antecedentes no son los que terminan imponiendo como lo impone D'Arienzo. O sea, estoy hablando de poner, por ejemplo, Edgardo Donato. Edgardo Donato ya en la década de 1930 graba El Acomodo, donde es un tango esencialmente como muy rítmico, picado, bastante aceleradito, pero donde se impone esta modalidad y donde tiene un gran éxito es justamente con la orquesta de Juan D'Arienzo. Su primer cantor, digamos, estribillista en este ya segundo periodo, ¿no? Digamos, primero el sello Electra con el sexteto, a partir del 35, el primer cantor que aparece cuando empieza a grabar en RCA, que le decía que va de carácter estribillista, es Walter Cabral. Vamos a escuchar la segunda grabación que realiza para RCA Víctor del vals de Vicente Espina, que se llama Tu Olvido. Es estribillista porque canta solamente el estribillo del vals. Bien. Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloró su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti.
Acabamos de escuchar por la orquesta de Juan D'Arienzo con su cantor estribillista Walter Cabral, el vals de Vicente Espina, Tu Olvido, grabación realizada en el año 1936. Lo que es interesante mirando lo que es la discografía ya en este periodo de RCA Víctor, es la cantidad de grabaciones, digamos, que realiza, como graba muchísimo. Y otra cosa muy notable que tiene es que uno mirando la discografía, digamos, de D'Arienzo, es como, más que nada en este periodo, ¿no? Digamos, estoy hablando de este periodo de mediados de la década del 30, son muy pocos los temas, digamos, que para descarte, o sea que el 90% de las grabaciones que él realiza en este periodo del 35 al 39, que es de lo que vamos a hablar, son temas, digamos, como muy, digamos, que se pasan muy seguido en la milonga, o sea, que son como de gran aceptación, digamos, por todo el ambiente, digamos, del baile. Otra cosa notable, digamos, también que tiene D'Arienzo en la milonga es que para darnos cuenta del grado, digamos, de aceptación que tiene, que nosotros, los musicalizadores de tango, debe ser la orquesta, digamos, que más se pasa, digamos, o sea, en cantidad, ¿no? Porque se pasa Di Sarli, Troilo, Pugliese, D'Arienzo, Tanturi, D'Agostino, etcétera, etcétera. Pero de D'Arienzo son 3 o 4 tandas, así, fijas. O sea, seguramente una del 30, una del 40, una del 50, y como mucha variable, y todo tiene mucha aceptación, o sea, los cantores, los instrumentales de las diferentes épocas. Ahora, para que ustedes vean también el grado de popularidad que tiene, en el año 37 realiza lo que tiene que ver una grabación de la comparsita. Él ya la había grabado con el sexteto. En el año 37 él graba la comparsita que vendió 14 millones de discos de la comparsita. Recordemos que los discos en ese periodo, digamos, eran discos de pasta, o sea, que eran un tema por cara. O sea, se vendieron 14 millones de unidades, o sea que por sí sola la versión esa grabó más que el total de todas las otras orquestas juntas. O sea, es impresionante. Así que bueno, vamos a escuchar esta primera versión que graba en RCA Víctor de la comparsita, grabación en el año 1937. La composición de la comparsita es del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez.
escuchar, interpretado por la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, el tango La Comparsita, composición de Gerardo Mato Rodríguez, grabación realizada en el año 1937. Continuamos también con el año 1937, donde aparece la primera versión que graba de su tango, Paciencia, tangos conocidos si los hay de Juan D'Arienzo, que uno lo tiene asociado con Echagüe, pero Echagüe lo graba recién en la década del 50. La primera versión que él graba de este tango es en 1937, y aparte también tiene, en esta primera versión que graba en RCA, tiene la característica que también, o sea que la letra se canta solamente el estribillo. El cantor, digamos, estribillista de esta primera versión es Enrique Carvel. Así que bueno, Paciencia, grabación realizada en 1937, estribillista Enrique Carvel, allá vamos. Te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nadar. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te vi en silencio no tembló al partir. Bien, acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, con su cantor estribillista Enrique Carvel, el tango Paciencia. El tango Paciencia fue compuesto, me había olvidado decirles, por el mismo Juan D'Arienzo, la música es de Juan D'Arienzo, y la letra de Francisco Gorrindo. Y otra cosa a corregir también es que no solo canta el estribillo, sino que canta la primera también. Bien, en 1938, ¿sí?, ingresa uno de los cantores emblemáticos de la orquesta. Estoy hablando de Alberto Echagüe. Alberto Echagüe fue el cantor, se podría decir, que más importante, digamos, por ahí que tuvo la orquesta. O sea, el más taquillero, el que más vendió. Digamos, técnicamente no era un gran cantor, ¿sí? Y más si lo comparamos con lo que tiene que ver con la excelencia vocal que abundaba en la década del 40. Pero reconozcamos que cuando se le permitía el vértigo de Juan D'Arienzo, afloraba una voz como muy sensible, por momentos dramáticas, que sabía contar eficazmente el relato de la letra. A modo de ejemplo, vamos a escuchar el primer tango que graba con la orquesta de Juan D'Arienzo,
que es un hit, digamos, un infaltable, uno de los tangos infaltables, digamos, de las grabaciones que realiza en este periodo de mediados de la década del 30. Estoy hablando del tango Indiferencia. La grabación la realiza en 1938. La música es del pianista, que era el pianista todavía de la orquesta, de Rodolfo Biaggi, y la letra de Juan Carlos Torres. Como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco en el tal. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal. Acabamos de escuchar este maravilloso tango grabado por D'Arienzo en el año 1938, que es la primera grabación que realiza el cantor Alberto Echagüe en la orquesta de D'Arienzo. Estoy hablando del tango Indiferencia. La composición, la música es de Rodolfo Biaggi y la letra de Juan Carlos Torri. Bueno, para cerrar lo que tiene que ver con esta primer parte, digamos, que abarca el periodo del 35 al 39, vamos a escuchar algo del año, justamente del año 39. Vamos a escuchar una milonga. Vamos a escuchar la Milonga del Recuerdo, grabación, les decía, en el año 39. La música es de Alberto Lacueva y la letra de José Pécora.
de la linda muchachada. ¿Dónde están las ilusiones de aquel tiempo que se fue? Mi vieja dicha perdida hoy estás en el olvido, y yo que tanto he querido siempre te recordaré. Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, La Milonga, Milonga del Recuerdo, grabación realizada en el año 1939, la música de Alberto Lacueva y la letra de José Pécora. Bueno, queridos amigos, con esto doy por cerrada lo que tiene que ver con la primer parte de la orquesta del Rey del Compás de Juan D'Arienzo, esta primera parte donde estuvimos hablando del periodo desde el año 1928 con el sexteto hasta el año 39. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en la segunda parte de la orquesta del Rey del Compás. Gracias.